Reconectando. La preocupación, Ricardo, es alrededor de la no claridad de la otra parte, ¿no? Del Frente 33 de Calarcá sobre los compromisos que asume después de que el gobierno nacional le regalara, hiciera el pacto de cese al fuego unilateral, es decir, la suspensión de operaciones militares durante un mes, y por otro lado que eso se convierta en la posibilidad de que se expandan y cometan abusos, señalando a personas de ser apoyadores o auspiciadores del ELN en el Catatumbo. 7:17 minutos. Ese es el escenario, Felipe, que le espera al presidente Petro cuando regrese esta noche o mañana en la madrugada a Colombia. Un país con una situación que no cambia mucho, que se agrava por el terrorismo en Cali y que se agrava porque el Frente 33 con el que su gobierno negocia está usando drones para atacar a la población civil, y a pesar de eso el gobierno insiste seguramente en la suspensión de operaciones en su contra. Pero eso ya ha pasado, eso ha venido pasando hace 3 años y me sorprende, Ricardo, que usted diga, le espera. No, el presidente no va a llegar a eso, él va a llegar a hacer campaña, él va a llegar a hablar mal de Ileana Francisca, él va a llegar a hablar mal de los congresistas, él va a llegar a otra cosa. Pero debería llegar a esto, ¿no? No, ese es el deber ser axiológico, pero no el deber ser lógico. Entonces, usted dice, le espera. No, a él no le espera eso, a él le esperan otros temas. Entonces, ¿qué es lo grave de lo que estamos oyendo? Pues por lo que nos dice el alcalde de Cali, nos dice la defensora del pueblo, pero pues el presidente no va a decir nada, hombre. Una pregunta, ¿para dónde vamos? Es decir, ¿cuál es el futuro de todo esto? Yo veo que se agravan en zonas y se agravan. Es decir, ¿qué nos espera? Pero además vale la pena empezar a preguntarse cuál es el papel del señor ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, para contener la situación, o si hay una instrucción de que no haya, por ejemplo, una acción ofensiva contra las disidencias en la zona suroccidental del país, como lo plantea aquí el alcalde de Cali, Alejandro Eder, María Consuelo. Pero además, Ricardo, yo le digo que la defensora tiene toda la autoridad moral para denunciar y para generar la alarma, porque pues ella fue la que se anticipó al tema precisamente del Catatumbo cuando se terminó decretando la conmoción interior. Entonces ella ha tenido sus equipos en la zona, ella sabe muy bien lo que está ocurriendo y lo ha dicho oportunamente y lo ha denunciado oportunamente, y es muy preocupante que lo que está diciendo hoy es: hay de alguna manera un trato más benévolo del gobierno con el Frente 33 cuando están enfrentados el Frente 33 y el ELN en desmedro de la población civil. Consuelo, porque la gente está sufriendo la violencia. Oti Patiño defiende al Frente 33 en entrevista con Blue Radio. Es clarísimo. Y ataca solo al ELN. Es clarísimo, y esa es la denuncia que está haciendo la defensora del pueblo en el día de hoy, que además afecta todas las zonas, el sur del país, el Catatumbo, el Cauca. O sea, es clarísimo que hay, entre comillas, una preferencia o un trato preferencial con el Frente 33 cuando igualmente está haciéndole daño a la población civil y está atacando de una manera voraz a la fuerza pública. Pero fíjese las dos realidades. Aquí estamos por un lado con el Catatumbo. Supuestamente la conmoción interior se había decretado para buscar superar la situación y sigue siendo crítica y se sigue agravando, Héctor. Y por otro lado, la situación en el Valle del Cauca y el occidente del país, que tampoco tiene control alguno, según denuncia aquí el alcalde de Cali. Y entonces, ¿cuál debe ser la acción siguiente? El ejército intenta sobreaguar, anuncia recompensas, rechaza por redes sociales, pero la gente no ve seguridad. La gente lo que ve es que lamentablemente las acciones violentas se siguen presentando y se siguen incrementando. Sí, pero es que yo creo que el gobierno pues ha incurrido en un enorme error, en muchos errores ha cometido en el marco de su política de paz total, pero últimamente está incurriendo en un error que suele ser grave en estos casos, que es confiar en la contraparte. En este tipo de negociaciones no hay unas relaciones de confianza, simplemente hay unas relaciones en las cuales se trata de conseguir unos acuerdos para unos propósitos, y en el caso del gobierno del presidente Petro me parece que está entrampado en tratar de conseguir esos resultados, que es, no hemos logrado nada, porque la verdad con la paz total no se ha logrado nada. Entonces, en el interés de tratar de mostrar algo,
pues cada vez se hacen más concesiones y la contraparte aprovecha las concesiones o las aprovecha en la mesa de negociación o las aprovecha deslealmente incluso en el campo de la confrontación. Entonces, pues todo mal, el resultado siempre va a ser muy malo y yo creo que si el gobierno mantiene la idea de que tiene que mostrar algún resultado de que se desmovilizó el Frente 33, la disidencia de la disidencia en Nariño, etcétera, pues creo que solo vamos a encontrar lo que estamos viendo ahora, que es más concesiones y no sé si a cambio del resultado, porque me parece que esas organizaciones no están en el propósito de entregar el resultado que los colombianos queremos, que es que se desarmen y se reintegren a la vida civil. 7:22 minutos. La paz total también en crisis. Algunos dicen que la paz territorial funciona, que hay algunos éxitos en Nariño, pero poquitos, lamentablemente, dentro de lo que significaba el eje del gobierno del presidente Petro Aurelio. Sí, pero Ricardo, ¿usted se acuerda que precisamente se supo esta semana que uno de los requisitos o de injerencia en las funciones de la ministra de Justicia, Ángela Buitrago, era precisamente no extraditar a una de las personas que están involucradas en el proceso de paz en el sur de Colombia? Alias HH. Gabriel Yepes, que es alias HH, es de ese Frente Comuneros del Sur. O sea, pero dígame, ¿qué más puede ir? ¿Qué más puede pasar mal? Héctor dice, nuevas concesiones. Yo ya diría que ¿qué más concesiones necesitan? Es que aquí la estrategia de paz total, digámoslo de una vez, un año antes de que acabe el gobierno Petro, fue un fracaso absoluto. El crecimiento de las organizaciones en armas, el crecimiento de la criminalidad, la expansión de los grupos terroristas y de los grupos extremoizquierdistas y de los grupos criminales por todo el país es el hecho de bulto, es el gran resultado. Y no olvide lo que nos ha dicho Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y hasta el propio expresidente Santos. El gran fracaso fue que Petro convirtió en organizaciones políticas, les dio el estatus a esas organizaciones criminales de organizaciones políticas, y eso no podía tener otro resultado que este que estamos viendo, y al final terminó terciando entre los conflictos entre uno y otro, o sea, entre el conflicto entre las disidencias del 33 y el ELN, toma partido de un lado, en otro lado se acusa a militares de estar con el Clan del Golfo frente a otro de los grupos, de las otras facciones que están en lucha. Es decir, esto es imposible que salga peor. Yo, de alguna manera, tengo alguna consideración por el ministro Sánchez. Es que cómo va a venir a arreglar semejante despelote en menos de un mes o de 2 meses. El despelote que hay armado es una cosa que atenta contra la integridad del territorio nacional. 7:24 minutos, Luis Ernesto. Al menos al inicio del gobierno había una política de paz total fallida. Aquí hemos coincidido todos en que no logró ninguno de sus objetivos por su ingenuidad, por su desorden, por su falta de sistema, de táctica, pero al menos había una política de paz total que consistía en que se negociaba, en que se mostraban gestos de cooperación en el territorio con esas organizaciones al margen de la ley, buscando justamente que esas concesiones redundaran en una negociación exitosa. Hoy lo que pasa es que no hay ni siquiera una estrategia ni una política, no hay ni de paz total ni de seguridad. Cuando estaba el ministro de Defensa Velázquez, al menos había una coherencia entre las acciones de la fuerza pública y lo que se negociaba en la mesa. Hoy lo que hay es una descoordinación evidente entre lo que está buscando el nuevo ministro de Defensa, que es un hombre que busca restablecer el orden público, una consolidación del Estado en los territorios, pero una contradicción con lo que se está buscando hacer en las mesas. Así que tenemos que, digamos, lamentablemente, es imposible que este gobierno tenga algún tipo de logro en el marco de sus negociaciones de paz, y lo que sí estamos viendo es que el costo es altísimo porque la pérdida de control territorial se profundiza, y lo que tenemos que saber todos los colombianos, especialmente esos que nos escuchan en el Catatumbo y en esas zonas remotas, es que el tiempo que se demora en restablecer el orden público, el tiempo que se demora el Estado en recuperar justamente esos territorios perdidos y esos espacios perdidos son años, no días ni meses. 7:26 minutos, Álvaro, para Ricardo, finalizar. Sí, el tema de seguridad es claro, lo han dicho mis compañeros, pero hay otro tema, el de la relación del gobierno nacional con los gobiernos locales, que es muy desafortunado.
empezó desde la campaña electoral pasada de alcaldes y gobernadores, donde algunos trataron de usar esa bandera antipetrista para sacar votos. El gobierno parece que toma retaliaciones, y eso pues es muy injusto con los ciudadanos. En el caso de Cali peor, porque el alcalde ha sido muy cuidadoso, muy sensato, no ha entrado en esa politiquería de conseguir apoyos enfrentando al gobierno, que no es responsable. Lo responsable es que un alcalde busque unas buenas relaciones con el gobierno nacional, y el alcalde lo ha buscado. O sea que en el caso de Cali es especialmente preocupante ese tema, además porque es una zona que votó por Petro. O sea que esos argumentos de que hay un castigo hacia esa zona, pues yo no creo que exista, y si existe o se está proponiendo, pues sería una bellaquería, especialmente con esa región. Más adelante vamos a hablar justamente de ese tema.